Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un PLDista 110%, puro positivo de todos los lados, PLDista, 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 PLDista. Don Aristipo, buen día. Vaya, me gustó mucho esa presentación porque la verdad es que sí soy PLDista desde adolescente. Hay que recordar que el PLD fue fundado en 1973. Yo tenía 18 años cuando se fundó y antes de cumplir los 19 años estaba metido en el PLD ya. Porque resulta que y no se ha salido yo venía nunca del liceo. Usted no se ha salido nunca del PLD. Nunca. Y el día que me salga voy para la tumba. Ni ha tomado vacaciones. Tampoco. Yo lo veo, si hubiese sido yo que lo presento, cometo un error, pero no era un error que se pueda tomar en cuenta, sino porque yo entiendo que sería una forma de presentar a alguien que merece ser miembro del comité político. Yo te voy a presentar como miembro del comité político. Yo me siento del comité político. No, pero una cosa es sentirse y otra cosa es. Sí, no lo soy. Pero me siento del comité político porque si yo estoy allá, por ejemplo, cuando va a comenzar la reunión, la compañera de protocolo me manda a sentar. Sí. Compañero, siéntese que vamos a comenzar. Yo pensé que llegó. No te mandan a sacar. No. Pero vamos a arrancar, que tú nos hables de cómo está el Partido de la Liberación Dominicana. Vi que han retomado los encuentros concentrados. Esfuerzos. Los esfuerzos concentrados en diferentes puntos del país. Es decir, el partido se nota activo con asambleas semanales. Pero ¿qué percepción tienen ustedes del resultado que están teniendo esas actividades que ustedes están realizando en el curso de los días? Hay un cuento de Juan Bosch que se llama De regreso al puerto de origen. Al puerto de origen, que es más o menos el viejo y el mar de Hemingway. Exacto, que está en libros de la literatura, de texto de literatura hispanoamericana, sí, en las escuelas de Nueva York, sí, en las escuelas de Estados Unidos, ese cuento. Dije algo, perdóname Nelson, dije algo y es bueno que aclare que el cuento de Juan Bosch es primero que el viejo y el mar. Sí, sí. Para que nadie piense que Juan Bosch plagió a Hemingway, ¿verdad? Entonces ustedes están volviendo al puerto de origen. Mira, los métodos de trabajo, y ese es un método de trabajo, el esfuerzo concentrado, del PLD, siempre han estado presentes. Algunos han caído en desuso por falta de practicarlos, pero todos los que son útiles se pueden perfectamente retomar, y este método que se llama esfuerzo concentrado, que le explico a los televidentes en qué consiste rápidamente. Es un grupo de compañeros, vamos a suponer mi intermedio. Originalmente era el Máximo Cabral, ahora estoy en Rosa Salas, que es un desprendimiento del Máximo Cabral. Máximo Cabral fue el héroe de cuando llegó la intervención norteamericana en 1916, que enfrentó las tropas en Mao, en Valverde, más bien en la Barranquita, ¿verdad? Norteamericanas. Y Rosa Salas, una compañera muy querida de los tiempos de los 80 aproximadamente. Entonces, estoy ahí. Entonces, los compañeros salen en comisiones a la calle a visitar los hogares del sector y con el propósito específico. Por ejemplo, en este caso que se celebró la semana antepasada, ese esfuerzo concentrado, la idea era difundir las propuestas y posiciones del PLD y captar nuevos afiliados. El informe que dio el compañero Rubén Bichara de ese esfuerzo concentrado arroja más de 8.000 o casi 8.000 nuevos afiliados en el partido. 8.000 no es una paja de coco, como decía Lidio cuando era secretario general. 8.000, si los dividimos en comités de base, son casi 1.000 comités de base, porque son de 9 personas. Oye, entonces, ¿vale la pena regresar a ese puerto? Claro que sí. Y en cuanto se refiere a las asambleas que realiza el presidente Danilo Medina, acompañado casi siempre del compañero Johnny Pujols, el secretario general, que ha salido un gran secretario general, para sorpresa de algunos, no de muchos, y cuando digo eso es porque yo lo apoyé para que lo fuera, sobre la base de que sus propuestas eran para lo interno, el trabajo interno, no era para tener la espada en la mano, y la tiene,
constantemente la tiene y lo demuestra cada vez que va a un medio de comunicación, a un programa como este, en la mañana. Y si va en la tarde, pues en la tarde, y si va en la noche, pues en la noche. También, mira, este sábado estuvo Danilo en Cutupú. Perdón, Johnny Pujols patrocinado políticamente por Gonzalo originalmente. No. Cuando yo lo apoyé, él estaba patrocinado por Gonzalo, por Abel. ¿Y cómo se explica que la cuenta de Gonzalo esté destinada exclusivamente durante meses y meses a replicar todas las actividades que Johnny Pujols, no como secretario general desde antes, parecía hijo, literalmente parecía hijo de Gonzalo Castillo? No en las importa pero cuentas Johnny en Pujols- las cuentas de Gonzalo Castillo. No, pero eso no importa. Disculpa, Johnny Pujols estuvo con Abel, sí, Abel también. durante el proceso Pero interno que anterior. siempre me llamó la atención eso, o sea, la cuenta Pero está bien. digital de redes de Gonzalo Castillo, dedicada exclusivamente a toda actividad de Johnny, como si porque- fuera de Johnny Lo Pujols. cual no es malo. Porque, Gonzalo no produce contenido. Lo cual no es malo, porque Gonzalo, ¿verdad? Oye, Es lo que un dijo. gran compañero. Oíste lo que dijo. ¿Por qué tú te ríes? No, yo no lo vi. Que Gonzalo no produce contenido. Yo no lo Bueno, escuché. pero una forma de él hacer política. Yo no lo escuché. Sin producir porque contenido. Este oído que está pegadito de Nelson, ¿verdad? Bueno, pues yo me volteo para allá y Mira, un gran secretario general, y Danilo en Cutupú te decía, Cutupú es un poblado, un municipio de La Vega, los 3 golpes. ¿verdad? Cutupú, hay 3 golpes, Así que se llama, los Sí. 3 golpes. Juramentó un chorro de compañeros nuevos, y compañeros que regresaron a su casa, y compañeros Por que eso estoy salen diciendo porque de otros se partidos. nota mucho que el PLD está informando de que a diario está recibiendo gente que regresa. Y que abandona otras filas, incluyendo, atención dominicanos, Hubo un acto muy importante en Puerto incluyendo Plata. al partido de gobierno. Para usted irse de un partido de gobierno tiene que estar muy desencantado. Muy desencantado. Eso es así. Bueno, o sea que ese ir y venir de los dominicanos en partidos políticos es una tradición, sobre todo cuando se aproximan los procesos electorales. Por ejemplo, se fue un diputado De la Fuerza del Pueblo, de Pedernales, se fue para para el gobierno. para el gobierno. Esa es una excepción. el partido de Ahora gobierno. está guisando, eso es lo que pasa. Para el partido de gobierno. O sea que eso, ese entra y sale es un asunto normal, que no debería ser Lo normal. estoy viendo desde que yo era un niño. Yo participé en política muy muchachito, acompañando a mi madre, ya fallecida, Azucena Mancebo, en un hoy municipio que en esa época era todavía sección, llamado Mella, la provincia de Independencia. Yo me iba con ella a las actividades del PRD, por Juan Bosch en aquella época. Uno decía Juan Bo, así pelado, sin nada. ¿Tú eres de los mancebos de ahí? Sí, de Mella. Sí. Y resulta que en esa época yo veía que estaban llegando al PRD muchos reformistas. Y yo decía, vamos a ganar porque están llegando los reformistas. Yo un niño de 10 años. Eso fue en el 66, óigame. Ha llovido después de eso, Gregory. Aristipo, Realmente. Sí. Johnny Pujols a propósito dio unas declaraciones que después lo desmintieron. Mire, usted no puede haber dicho lo que dijo, usted no dijo eso, diga que usted no dijo eso. Eso es lo que dicen algunos. Alianza, no alianza con otra organización política, ¿qué eres tu partidario? Mira, hay que decir de entrada, ¿verdad? Digamos como base, que el PLD cada vez que ha ganado las elecciones es sobre la base de una gran alianza. La primera vez, óigame, la primera vez fue con el apoyo del doctor Joaquín Balaguer. Sí, pero hoy día, Aristipo, Perdóname, hoy día. hay que hacer historia. Bueno, El apoyo del doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, que nos había despojado del poder 6 años antes, en el 90. Sí, ajá, o sea que el poder era de ustedes. Bueno, Los desalojó. lo habíamos ganado en el 90. Se alegó, ¿eh? Se alegó. Los números de la Junta Central Electoral decían que habían perdido. Hasta las 10 de la Y mañana lo de allí del en casa. 17 de mayo era el PLD que estaba antes. Hubo un apagón en la Junta
Y a las 11 ya era Balaguer, ¿qué pasa? Mira, además, yo te puedo ese decir, no es el debate, pero yo te puedo decir, Nelson Manuel, recuerda oye, el Manuel, informe te voy a dar un del dato. Centro Carter, por Te voy a ejemplo, dar un dato. que no evidenció Te voy a dar un irregularidades. dato. El propio Carter. Te voy a dar un dato. Cuando ya estábamos aliados, y me refiero al acto del Palacio de los Deportes, donde el doctor Balaguer dijo aquella frase, tomando de base lo que había dicho el presidente Juan Bosch, el camino humano está cerrado. En la preparación del acto del día anterior, sábado, un importante dirigente del Partido Reformista que sigue en el Partido Reformista, con una gran posición dentro de él, y Danilo conversaban delante de mí. Delante de mí, y le dijo ese importante dirigente del Partido Reformista a Danilo, la verdad que nosotros lo engañamos, bien engañados a ustedes en el 90. Eso es una broma, eso es eso pudo- coloquial, ¿no? ¿Y cómo fue? Eso pudo haber sido. eso fue ¿Cómo para fue romper fulano? ¿Cómo fue que ustedes hicieron? Porque todavía nosotros no sabemos. Que Pero ustedes vamos, no saben porque todavía. O fácil, sencillo. El PLD en el 90 movilizaba masas increíblemente, ¿verdad? El partido que más movilizaba. Sí, es cierto. Pero electoralmente ustedes no tenían experiencia ninguna. No dependía- Ustedes no dependía tenían del voto. delegados en muchas mesas que no eran dirigentes del PLD, aguerridos, con el puñal en la cintura. Usted tenía gente que eran simpatizantes, muy buenos, buena gente. Y en la mesa que perdieron se fueron. Mira, Y ahí lo matamos, simplemente. tipo, Entonces, perdóname, la pregunta fue de la alianza. exactamente. Viene el 96 y acogimos esa alianza. Recuerdo al doctor Leonel Fernández en una asamblea de dirigentes decirnos, no nos vamos a poner un pañuelo en la nariz. Vamos a asumir la alianza con todas sus consecuencias. ¿Verdad? Y tenía razón. Hubo muchos que lo pusieron. Sí, pero bueno, hay gente que hasta se fue. ¿Verdad? Gente muy, muy nuestra que hasta se fue. Bueno, vino el 2004 cuando Y regresamos. gente que después disfrutó del gobierno. Hoy casi no había dicho nada. Vino el 2004 después y repetimos esa alianza, pero ya no con el doctor Balaguer, ya había fallecido, sino con el ingeniero Carlos Morales Troncoso y la mayoría de los reformistas. En el 2008 ampliamos esa alianza con más partidos pequeños. Y en el 2012 volvemos a aliarnos públicamente con el Partido Reformista. ¿Lo recuerda? Para Danilo Medina. Con todo el Partido Reformista ya unificado. En el 16, atención, televidentes, nos aliamos con el Partido Revolucionario Dominicano, nuestro archienemigo. En el 16, Hermano, era. para la reelección de Danilo Medina. Es así, siempre que hemos ganado con alianza. Y yo estoy seguro que para el 28 Johnny tiene razón, será con una alianza. Será con una alianza. Pero, Aritipo, tú sabes Todo el que... que venga a apoyar al candidato del PLD será bien recibido. Como dijo Aritipo- Danilo, tienen que venir a apoyar. Claro. Sí, Aritipo, tú sabes bien que cuando se habla de bloque opositor, cuando se habla de alianza opositora, concretamente a lo que se refieren es alianza PLD, Fuerza del Pueblo o Fuerza del Pueblo PLD. Es de eso que se habla. Todo lo demás Me es. gustó más la primera parte, PLD Fuerza del Pueblo. Bueno, pero te estoy diciendo de eso es que se Sí, habla. sí, sí. Ese es el debate. Todo lo Estoy demás, claro en eso. todo lo demás Sí, es chercha. todo lo demás es añadidura. Claro, sí. porque no es con partidos pequeños que se va a ganar. Entonces se habla de esa alianza. Claro. ¿Hay posibilidad de esa alianza? Claro que sí. Sobre todo en primera vuelta. Claro que sí. En primera vuelta. Claro que sí. Oh, pero tú te lo crees. No, Yo pero- soy partidario pero, de primera eh, vuelta. Tú eres partidario. Pero Yo no, eso es la yo no corriente cre- que hay ahí. se lo dije a Abel Martínez, cuando pasaron los resultados de las elecciones municipales del 2024, le escribí a Abel, era nuestro mecanismo de comunicación más rápido, más idóneo, le escribí, le puse, no hay segunda vuelta, no habrá segunda vuelta, tienes que irte a hablar con Leonel Fernández y ponerte de acuerdo con él, la fórmula que ustedes acuerden, yo la apoyo, la que sea. ¿Me entiendes? No hay segunda vuelta. Pónganse de acuerdo ahora para la primera vuelta y vamos a ganar las elecciones. ¿Qué te dijo él? No, tú estás equivocado ahorita. No, ni me respondió. Pues, fue más o menos lo mismo. Pero mira, Entonces digo ahora categóricamente que la alianza del 28 tiene que ser en primera vuelta para ganar sin ningún tipo de duda y como dicen los basquetbolistas o baloncestistas,
sin arrugas. Sí, Pero pero mira, significa Garcito. eso, perdón, que tendría que ser el PLD que la encabece. Claro. Ah, pues entonces tú no quieres una negociación. Aritipo, O sea, O como que no. Y no le podemos dar la vicepresidencia y medio gobierno al aliado. Claro que sí. Aritipo, tú sabes bien, porque tú conoces más que nosotros, a quién sería el destinatario de esa alianza, que no es verdad, No me digas que es Leonel Fernández. que va a querer, que va a querer, según el posicionamiento que las encuestas le dan, ceder ese espacio para que lo ocupe alguien que no está todavía. ¿Tú sabes cuánto tenía Luis Abinader en febrero del año 19, antes del 20? 20%. Luis Abinader. Sí, sí, Y es el presidente reelecto. Sí, pero espérate, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que falta mucho, falta 1 año y 10 meses para las elecciones. Hoy estamos en 19 Está bien, pero y es el 21. el posicionamiento de una... Falta de una mucho, Nelson, no te apures con eso. el posicionamiento de una candidatura o de un candidato o un partido norma mucho cuál va a ser la conducta de ese partido frente a esa eventualidad de una alianza. Eso te plantea una situación compleja. Yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero insistir en que falta mucho para las elecciones. Yo tengo la idea, y se lo voy a plantear a Francisco Javier, que va a ser el candidato del PLD, de que esa alianza debe comenzar a fomentarse a partir de las elecciones municipales y sus resultados. Que se va a repetir la historia del 24, que el PLD va a arrasar frente a la fuerza del pueblo, en términos de alcaldes y de directores municipales. ¿Cómo que se llaman? ¿Presidentes municipales? Sí. O directores. El PLD otra vez en el 24, en el 28, va a repetir la historia del 24. Pero o sea, el de Fuerza sacar del Pueblo- muchos más alcaldes y demás que la fuerza del pueblo. y PLD tiene más alcaldes ahora, ¿en qué cantidad que Fuerza del Sí. Pueblo actualmente? Sí, tenemos más. Tenemos más. Pero, Pero muchos más. Tú no viste a mi amigo, hermanito casi, de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo se llama? Ay Dios, mi hermano, y no me recuerdo el nombre. Ya estamos viejos, estamos con Alzheimer ya incipiente. Al que fue director de la ONSA, hombre, que es Ditren. Ditren. Ignacio Ignacio Ditren, perdóname Ignacio, mi hermano, pero ya son 71 años que cumplo este viernes. Decirlo claramente, que no tienen candidatos. No tenemos candidatos alcaldes. No tienen. Pero, En el 24, pero me Manuel, imagino- hubo que prestarle candidatos. Darle la candidatura y también prestarle el candidato. Pero me imagino que esa opinión de Ditren le habrá generado un juicio interno, porque eso está mandando un mensaje horrible En el momento que lo dijo lo querían matar, pero yo tuve que ir a defenderlo. Me puse un par de Mira, compañeros Ari- veteranos de la seguridad. Aritipo, he escuchado a varios dirigentes del PLD decir, el PLD está en su mejor momento. Y las encuestas que se conocen hasta ahora parecen confirmar esa expresión, porque está mejor que en el 2024. El Ahora, problema es... Yo he dicho siempre que el principal reto del PLD es el liderazgo. No el liderazgo de Danilo Medina, que no puede ser candidato Del presidencial. candidato. construir es un candidato. El candidato que se escoja Así para las es. elecciones del 2024. Ciertamente. Es decir, la capacidad que ese candidato que se escoja tenga para reconectarse con esa vieja militancia o esos viejos simpatizantes PLDistas Sí. que lo llevaron al poder en 5 veces, no consecutivas, hay que decirlo. Ahora bien, ahí hay un problema interno porque las encuestas te están diciendo que el que está mejor valorado es Gonzalo Castillo, eso es lo que dicen las encuestas. Y colocan, por ejemplo, con un porcentaje muy bajo, no estoy diciendo nada malo, a Francisco Javier. Cosa que sorprende porque uno pensaba siempre que Francisco Javier, un hombre que ha dirigido varias campañas exitosas en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando surgió como aspirante a la nominación presidencial, decía, bueno, pues este hombre la tiene toda la de ganar. ¿Qué ha pasado? No, las tiene, tú lo dijiste claramente, y yo lo confirmo. Sí, pero Tiene todas las de ganar. La encuesta Y lo está diciendo un veteranísimo, y fíjate que me puse elísimo, ¿verdad? Para destacar Qué superlativo ahí, mi con- conocimiento cabal
de la militancia y la dirigencia del PLD. Superlativo ahí como medio pedante, ¿verdad? Un medio pedante, pero no entero. Punto 5. Sí, punto 5, pedante punto 5. Miren, el PLD tiene 2 experiencias en lo que tú estás planteando, Manuel. 2 experiencias. Una vieja, muy vieja, del 99, y otra reciente, del 22. En el caso del 99, todas las encuestas decían que era Jaime David. Todas, Jaime David. ¿Y quién ganó? Danilo Medina. Jaime David dice que le Tipo, hicieron hace 30 No hicimos Pero- nada. tipo, pero hace parece- 30 No años. dije que era viejísima. Hace 30, sí, Yo dije que era pero- viejísima. Ahora Ahora, pero- vamos a... ¿Qué ¿Tú quieres irte a pasó, la- qué a la pasó en actualizando? esa ocasión? ¿Tú quieres irte a la reciente? El por favor. PLD, el PLD perdió, Vamos a la reciente. Por favor. perdió las elecciones. Por lo mismo que dijo Leonel. O sea, no ganamos en el 2000 por lo que Sí, pero eso- ganamos en el Sí, 96. para comprender Vámonos por al qué- 22 ahora, si me permiten. ¿Qué pasó en el 22? Que hicimos un proceso parecido o similar al que vamos a hacer ahora el 18 de octubre. La favorita de las encuestas era Margarita. Es más, había gente que decía, Danilo apoya a Margarita. Como dicen ahora que Danilo apoya a Gonzalo. Hasta ella se lo creyó. Que Danilo fue que lanzó a Gonzalo. Mira, en el 22, yo siempre dije, y lo apoyé desde el año 21 al compañero Abel Martínez, que Abel ganaba porque teníamos la estructura. Y eso es lo que pasa ahora. El candidato es Francisco Javier, no el 18 de octubre, que no es legal eso, sino luego el otro octubre del 27, cuando la ley los faculte pero para ¿qué es lo que tú me hacerlo. estás planteando? Tú Que me la estás estructura es la planteando que vale. Inicialmente van a hacer señalamiento de un Usted- candidato que se puede cambiar Usted posteriormente. van a No, hacer no, no. un relajo. Pero No, eso fue con Abel también. pero es un Y lo desorden. cambiamos, Abel. Es un desorden. Nadie se presentó a enfrentar a Abel. No, no. Y si Gon- Entonces, Y si Gonzalo queda arriba para que en- estemos claros. en ese relajo, porque por lo visto un relajo. no es un relajo. Oh, pero- Nosotros estamos actuando en base a la conveniencia del Lo que acaba de partido. decir. A la conveniencia del partido que la ley nos permite hacerlo. Entonces, es así, dominicanos. El candidato del PLD va a ser Francisco Javier García sin ningún tipo de duda. Sin ninguna duda. ¿Y qué va a suceder cuando hay una contienda? Y te voy a decir por qué. Una contienda donde aparezca Abel ¿Quieres que te diga Martínez por qué? a contender que no está... ¿Quieres que te diga por qué va a ser Francisco Javier? Porque es el único de los que dicen que están aspirando, porque yo digo que dicen. ¿Verdad? Por ejemplo, Abel no se ha inscrito. No se Pero inscribió. este fin de semana dijo, yo estoy presente, yo Número sigo uno. aspirando. Lo que pasa es que él está en contra del Manuel, mecanismo déjame de terminar selección que mi impuso. expresión porque los televidentes me están esperando. Abel no se ha inscrito, Discúlpeme eso. ¿verdad? Por ejemplo. Y en el caso de Gonzalo, mi querido compañero Gonzalo, para que estemos claros, que mi querido compañero Gonzalo no ha salido a ninguna parte. No, pero dijo Guido. Y comenzamos en febrero Yo soy del el candidato, 22. lo dijo él. O sea, Y yo estoy aquí. que no ha ido a ninguna parte. Dice Danilo Medina, y es lo que voy a decir porque Francisco Javier es candidato, que para ser presidente usted tiene que demostrar que quiere ser presidente. Y el único que lo está demostrando es Francisco Javier, por Dios. Miren, Francisco Javier salió a la calle en el mes de julio del año 24, apenas 2 meses después de las elecciones, que fueron en mayo. Sí. ¿Por qué? Porque sacamos un primero. 10% y los compañeros tenían el moco para abajo. ¿Sabes lo que es el moco dominicano? No es el moco de la marino. El moco es aquella cosa que le cuelga el pavo, Al pavo, sí. ¿verdad? Le dicen moco, que le cuelga. Y por supuesto siempre está para abajo porque pesa más que el aire. Entonces, así estaban los PLDistas. 10% nos llevó quien nos trajo. Y Francisco dijo, no señor. Sacó su espada y echó para adelante para levantar de nuevo la esperanza, la fe y el entusiasmo de los compañeros del partido. Yo lo acompañé muchas veces en esos años, en ese año inicial, muchas veces a los pueblos. Y las preguntas te lo decían todo. ¿Dónde estaba el ánimo de los PLDistas? En el suelo. Porque él fue a escuchar más que a hablar. Y a veces escuchó hasta 3 horas a los compañeros diciéndole y planteándole y quejándose y diciendo esto y lo otro. ¿Y por Es qué? así. ¿Y por Claro, qué? qué cómodo es ahora, y no estoy diciendo nada malo,
Qué cómodo es ahora salir ya con el entusiasmo alto los compañeros. Está bien, Aretipo, pero ¿y por qué ese entusiasmo que comenzó a levantar Francisco Javier, que uno lo recuerda, por qué ese entusiasmo 2 años después no se refleja en las encuestas? No, vuelvo a decir. Mira, hay 2 compañeros que tienen, yo diría que la vocación de ser candidato. Gonzalo y Abel, los últimos 2. Francisco no ha sido candidato, va a serlo ahora. Y si Danilo saliera, si tuviera la posibilidad, se tienen que sentar todos también. ¿Y la pregunta que hace Nelson? Repítemela, por favor. Tú lo oíste bien, No, repítemela, por favor. ¿Qué por qué ese entusiasmo que comenzó a levantar Francisco Javier con la espada? Ya te respondí. No. Que las referencias son Gonzalo y Abel. No. Y debo decir lo siguiente. No, esa es una, Y debo decir lo es siguiente. una tangente. Debo decir lo siguiente. ¿Qué respuesta? Sí. En el año 2020, el PLD obtuvo 37 punto algo, que se puede redondear en 38. Cualquiera sacaba 38. Con el gobierno detrás. Todos sacaban 38. ¿Tú imaginas, Aristipo, en algún No momento? yo, porque yo no soy candidato. ¿no? Aristipo, Ni lo imaginas seré. en algún momento, te están viendo muchos televidentes, Sí. muchos. Francisco Javier siendo aupado en una fotografía, por ejemplo, por Abel Martínez y Gonzalo, ellos 3, y ambos levantando las 2 manos de Francisco Javier, y luego integrándose a hacer campaña por Francisco Javier, ¿te haces esa idea de que eso va a suceder y que Francisco Javier será aupado por Gonzalo y por Abel Martínez? ¿Eso va a suceder? Esa es la imagen que tenemos todos, ¿verdad? En nuestra cabeza, no solamente ¿Es yo. la imagen Todos. o la ilusión? Y el deseo y la ilusión, claro, una- porque en política tú tienes que ilusionar y tienes que dar pero esperanza. que no me cuadra, escúchame, Manuel, no me cuadra esa imagen posterior a octubre, que Ajá. ahorita, No, el octubre, 18 de la noche. ahorita, A mí y que emerja tampoco. de ese invento que se ha hecho el PLD, que le dio resultado en cuanto a la candidatura en el 22, con Abel Martínez. Sí. No tanto así en el resultado electoral. Pero que emerja Gonzalo Castillo como el candidato identificado. Yo no veo esa imagen en octubre del año siguiente levantando a alguien que resultó beneficiario de un proceso que lo identificó como candidato. Mira, A mí no me cuadra. yo quiero repetir que una cosa es el deseo que tenemos todos de una fortaleza monolítica en este octubre, ¿verdad? Ese es el deseo que tenemos todos, pero cada cabeza es un mundo. Y quiero hacer una advertencia también de veterano. Ahora me voy a quitar el ísimo. Ahí no te conviene. No, que me lo voy a quitar para que no me diga pedante. No, pero puede decir veteranísimo. Cada cabeza es un mundo, decía, y la política se nutre de realidades. Es un cliché, una frase hecha, que es real, que es verdad. La política se nutre de realidades. Mañana, por ejemplo, Rafael Paz, y perdóname, Rafael, que te agreda, porque te voy a agredir. Rafael Paz fue un candidato privilegiado en el 20 a senador del distrito. Un desconocido. ¿Quién conocía a Rafael Paz? ¿Y tú sabes a quién venció él? Primero a Roberto Salcedo, el alcalde de 14 años. Primero. Y segundo, a un veterano del PLD que se llama Hernández Peguero, que fue fiscal del Distrito Nacional y, bueno, dirigente importante. Y nosotros lo que creímos que había que sacar a Roberto en medio ya, porque estaba bueno Roberto. Ya estábamos hartos de ti. Esa era pura verdad. Y pregúntale a cualquier PLDista en la capital, que nunca le hizo caso al partido en la capital. Y segundo, Hernández Peguero no tenía la fortaleza para vencer a Roberto. Entonces pensamos en Rafael Paz. Y se fue del partido. Lo hicimos miembro del comité político donde yo no he llegado. Y se fue del partido. Entonces cada cabeza es un mundo. Y no sabemos quién mañana, fulano, sultano, haga lo mismo en un momento que el PLD está en auge. ¿Hacia dónde conduce eso? A decir que yo aspiro a que estemos todos juntos
pero que no soy tampoco un quimérico, no soy un soñador, aunque sueño. Déjame hacerte una pregunta, quizá para yo tomar en cuenta como información. ¿Sobre qué base, por ejemplo, se va a escoger o se va a señalar un candidato presidencial en octubre de este año? A identificarlo. Primero debo corregir que no tenemos un candidato presidencial en este octubre. No. Tenemos Ya eso se ha explicado, Okay. pero lo que se ha dicho es que en octubre se va a señalar a una persona que posteriormente sería ratificado ya por una asamblea de delegados, por la decisión que tome el partido. Pero hay que celebrar una asamblea de delegados porque es el mecanismo legal que garantiza el sustento de la candidatura. Ahora, en octubre de este año, ¿sobre qué base se va a señalar a esa persona? Bien, sobre la base de la necesidad de identificar a esa persona. En el caso de la Fuerza del Pueblo, tiene su candidato desde que nació. Pero yo quiero FP concentrarme significa en el Fernández presidente. Mi pregunta obliga a una segunda pregunta. Y en el caso del partido de gobierno, que es al que hay que derrotar y sacar del poder, ¿verdad? Tiene el gobierno, tiene la fuerza del gobierno para comprar alcaldes, para comprar diputados, para comprar dirigentes de todo tipo. Cuando en el 2022 se cogió a ver... Para hacer acuerdos como el de Aerodón, que le entregó 735 millones de dólares. ¿Verdad? Y hacer con eso lo que sea. Jiménez está hablando de octubre. Vamos para allá, de octubre. Cuando se escogió Abel en el 2022. Ahí están los túneles inaugurados ayer. Parte de eso. Pero eso fue en el 23 y estamos en el 26. Y solamente han hecho una obra. Una obra hay que trabajarla primero. Una obra. Hay que trabajarla primero. Oye, para concluir con este tema, cuando se cogió Abel en el 2022 bajo este mismo método, Abel lideraba las encuestas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Había un sustento ahí de por qué se decidió cogerlo y posteriormente refrendarlo. No, sí, era así. Recuerde de eso. Cuando salió Margarita se dijeron las dos cosas. Danilo la apoyó, la lanzó y la apoyó. Y ganó Abel. No. Estoy hablando de la situación concreta que existía en ese momento. Sí. En ese momento. Entonces, yo te digo, no es una decisión del comité político que va a tomar, lo tomará frente a alguna razón de peso. Y entonces, vuelvo y te repito, aquí caemos nuevamente a la pregunta que te hace Nelson. El problema es que todos nos sorprendemos, y nos sorprendemos de buena fe, de por qué, siendo el primero que sale al ruedo, a lo interno del PLD, a buscar la candidatura presidencial, y el más conocido, con el historial que ya tiene dentro del partido, como dirigente, como persona que ha dirigido campañas electorales exitosas. Entonces, vuelvo y te pregunto, uno no se pregunta por qué las encuestas coinciden en darle tan baja aprobación a Francisco Javier. Es lo que te estoy preguntando. Ok, muy bien. Voy ahora entonces, miren. El comité central del PLD tiene cerca de 1.600 miembros, 1.590 y tantos. Eso uno tiene que dejar que pueda variar hacia abajo porque resulta que la gente fallece. Falleció en estos días un compañero del comité central. O se va de a otro partido. O se puede ir también, puede ser. Bien, de esos, más de 1.200 están apoyando a Francisco Javier comprobado. Una vez que salió el compañero Gonzalo, hablando con franqueza, hicimos una revisión que repetimos hace ya poco tiempo, la revisión, y la fidelidad es del 95%. Recientemente estuvo Francisco Javier en los Estados Unidos, y el 90% fue ratificado con Francisco Javier. ¿Del comité central? Sí, y de la dirigencia del partido en sentido general, en el exterior. Que eso hay que estudiarlo, lo del exterior, son 3 millones que tenemos fuera. 3 millones de dominicanos. Sí, bien. Y votan 10. Entonces resulta... Votan 10 gente. No, ya pasó de medio millón la última vez. Ya pasó de medio millón los votantes. Entonces resulta que lo mismo pasó ahora en Europa, que fue España, fundamentalmente España, que es donde más dominicanos hay y más compañeros hay. Igual. Entonces, a nivel de los intermedios, que son los capitanes, y creo que el televidente debe saber lo que pasa en las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo. Son los capitanes los que hacen el trabajo, no son los generales ni los coroneles
Los generales trazan la estrategia militar y las tácticas, y los capitanes son los que ejecutan y los que van al combate. Entonces los capitanes están con Francisco Javier. Óyeme, José Pérez, mi ejemplo de siempre, dice, voy a votar por fulano, y no quiero poner nombre de fulano, internamente, y no soy del PLD. A José Pérez quiero buscar a su casa el día 18 de octubre, quiero buscar. Ay, pero qué domingo, yo me di un humo anoche, muchacho, yo estoy desbaratado. Ven esta tarde. Ven esta tarde. El calmante para el dolor de cabeza. Oye, ven esta tarde para ver si voto por fulano. No. Bien, pero lo que va a suceder en octubre, y me sumo casi muy similar a lo que Manuel intentó inicialmente que tú le respondieras y que no fue respondido. Hay vinculación de lo que surja en octubre, porque luego viene Abel Martínez y dice, ahora voy yo a participar. Francisco Javier gana con el mecanismo que ustedes utilicen. Ya Francisco Javier se siente que será refrendado en 2027. Por claro, lo dije, exacto. Claro. Y entonces que surja la situación de que venga un candidato diferente. En este No caso, importa. por ejemplo, Abel Martínez. Sí, perfecto. Porque la ley está ahí y lo respalda. Lidio Cadet pidió oración por los egos dentro del PLD que bajen en una entrevista que le hice. Lidio sigue siendo sacerdote. Sí. Mentalmente Entonces, sí. Son realidades, Aristipo. Son realidades. Sí, pero perfecto. Mira, en el 22 nadie se atrevió a desafiar. ¿Podemos hablar de 2026? No. Oye, ¿podemos hablar de 2026? Vamos a hacer el En base a ejercicio. lo- Vamos a hacer el ejercicio. Es que referencias... Francisco Javier sale ganancioso en octubre de este año. Ajá. Y cualquiera, y no voy a decir que Abel, porque entonces estoy señalando a Abel como que es un necio, ¿verdad? No, cualquiera quiere ser candidato. Vamos a poner a uno Abel, que salió de la contienda, Manfred Mata. Abel. El que tú quieras. Abel. Insiste en ser candidato frente a Francisco Javier. No va a parar en ninguna parte. Te voy a decir por qué. Porque ya va a estar condicionada la voluntad de los PLDistas, que es ese que cogimos en octubre. Y ahí viene entonces la pregunta que yo te voy a reformular y espero que no te me vaya por la tangente. En octubre, según dicen las encuestas, ¿verdad? En octubre ustedes van a hacer una votación. Por eso tú La refieres- consulta. Una votación. Déjate de subterfugio. De eufemismos. Sí, déjate de... Una votación. De esa votación, llevando a José Pérez después del dolor de muela o como sea, cuentan en la noche unos votos. Y sale Gonzalo Castillo como el más el más identificado. Eso va a variar en octubre, No. el año siguiente. No va a variar. Pues entonces, ahí está el problema. En octubre van a elegir. El candidato. Lamentablemente, para mí, que soy amigo de Francisco Javier y no de Gonzalo, van a elegir a Gonzalo Castillo. Yo te digo que no. Y ya he explicado por qué. La estructura está con Francisco Javier del partido. No, pero mire, no quiero insistir sobre eso. Lo que yo estoy empeñado en saber con qué base se va a señalar una persona en el mes de octubre. Si es sobre una votación de la dirección del partido, porque tú hablaste aquí, bueno, tantos miembros del Comité Central están con Francisco Javier. Entonces, si es en base a una votación interna, No. esa consulta No. será. Semiabierta. Oh. Va a ser semiabierta. Pero ¿cómo se hará esa Pero consulta? voto universal semiabierto. Semiabierto quiere decir. Es una ¿Qué elección. quiere decir eso? Ay, Es una primaria. ¿Qué quiere decir igualita. esto? Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir esto? Si José Pérez, Eso es lo que yo quiero saber. ¿verdad? Sí. Que no pertenece a las filas del PLD, tampoco pertenece a las filas del PRM, ni de Fuerza del Pueblo, ni de ningún partido. Es decir, Todos que no tenemos, está inscrito en el todos padrón tenemos de los otro partido. padrones de todos, para que estemos claros. Todos tenemos los padrones de todos. Tenemos lo del PRM, tenemos el de Fuerza del Pueblo, tenemos el padrón de ¿cómo se llama el partido que está muy ligado a este canal? Fuerza, qué sé yo, qué progresista. Si no está ahí ninguno, puede votar. O sea, que el que no esté en un padrón electoral puede en octubre ir a votar por... Claro, que ellos lo han dicho, que no está inscrito en ningún otro padrón. En ningún otro partido. Entonces, Aristipo, ¿y cómo Si ustedes, José Pérez Aristipo, aparece en el partido de Marisa
Aristipo, No sé cómo se llama tampoco. ¿cómo ustedes, No va a votar. los miembros del Comité Central son 1.500, 1.600 del PLD, y cómo ustedes van entonces a permitir que sea una población extraña al PLD que decida quién el PLD va a Eso no llevar? va a pasar. Eso Pero no va a estás pasar. diciendo que yo puedo ir a ese día a votar. Sí, pero tú vas ahí. Y, Esa es la pregunta. pero ¿y entonces qué es lo que ustedes quieren hacer? Quizás se No, motive. lo que tú estamos sabes. diciendo es que Ajá. tenemos la posibilidad de que simpatice por Francisco Javier, por Gonzalo, por Abel, si va a participar Abel, por Domínguez Brito, si va a participar Domínguez Brito. Que también Pero Gonzalo, Ventura Camero. Gonzalo, hizo una bulla ahí en la Junta. Aristipo, Gonzalo es más conocido que Francisco Javier. Pero eso no, pero No, José Pérez no Pero va a sí, ir sí, si sí, no más lo van a conocido. buscar. Gonzalo. Óyeme, José Pérez no va a ir si no lo van a buscar. Tienen que ir a buscar porque él no va a ir solo. No va a ir solo. De cada 100 que voten sin pertenecer a la fila del PLD, ni ningún otro El partido. PLD para mí va a hacer algo que tiene controlado, que no lo va a dejar a que yo, que no voy a ir, por supuesto, pero que otro que no esté en un padrón sí puede ir, o pueden llevarlo, o pueden llevarlo. llevarlo. El PLD no va a hacer esa actividad dejándola al albedrío del que puedan llevar. El PLD sabe lo que va a suceder ahí. Por supuesto. En las elecciones hay El que llevar a PLD la sabe gente. lo que va a Y suceder es ahí. más, en las elecciones nacionales de mayo del 2028 hay que llevar a la gente. Va mucha gente sola, ¿verdad? Por ejemplo, gente que se levanta a las 5 de la mañana para ser el primero en votar y se No va a su se casa. entiende mucho eso. ¿Eh? Eso que Pero ustedes van a el hacer, grueso de no los se entiende votantes mucho, ¿no? hay que llevarlos. Por ejemplo, a las 12 del día, tú le preguntas, vamos a suponer que yo sea el supervisor o jefe de campaña, como tú quieras llamarme, coordinador de MAO, como lo fui en el 20. Paso por las mesas, por los diferentes centros de elecciones, los colegios electorales y los centros, los recintos electorales. ¿Cómo va la cosa? Ya todo el mundo nosotros ya vino. Los compañeros lo saben. Me da la impresión que el PLD no va a tener una Navidad feliz este año. Más feliz de lo que tú te imaginas. Este gracias. año, al final de diciembre, el PLD va a estar compitiendo para consolidarse como el partido que va a ganar las elecciones. Te invito desde ahora que vengas en noviembre para el programa. En noviembre, porque no en octubre. Octubre entre el 18. En octubre después de la, o después de la... También Bueno, vengo en noviembre. Después de... No hay problema en venir. Después de- Yo estoy rodeado aquí de amigos. Gracias, señor tangencial. Bueno, Dicen eso. sí, sí, porque Dicen eso. Siempre. se cabulló siempre. Dispuesto, no, es un dirigente político veterano. Él es veteranísimo. Sí. Aristipo Vidal, Es veterano, miembro es veteranísimo. del Comité Central del PLD, gran amigo nuestro, de los Además. tres, ha estado con nosotros hoy día. Además, comunicador eficiente. Sí, Hago el esfuerzo. con esa voz estentórea. Bueno. Venimos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto